Tranquilo, Hugo, que está impaciente porque no arranca que vuelvan, ya ¿viste? Se empiezan a impacientar todo. Estamos acá acomodándonos. Pero muy buenas tardes. Programa 5, temporada 2026, de que vuelvan las ideas. Ya está, ya no lo contamos más, era la primera semana, se pasa el chiste. Y aquí estamos para cerrar esta primera semana, 2026, que vuelvan las ideas en la 530, con mucha cosa de este rato, de esas que nos importan, de este ratito hay novedades. Nos vamos a ir a un fin de semana que yo creo, no sé si de reflexión, pero por lo menos de calentar motores y ver con qué ánimos se llega a la semana donde va a haber mucha actividad, sobre todo en el Congreso. La cita todo apunta al miércoles por el tratamiento de la reforma laboral allí en el Senado, así que vamos a ir de alguna manera viendo cómo quedan las cosas de cara a una semana que otra vez, ¿no? Semana a semana parecen todas ser muy determinantes e importantes. Salud, la barra querida, en este viernes por la tarde, 4:09 ya a esta hora. ¿Qué dice Luis Pablo? ¿Cómo anda? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Bueno. Te diría fin de semana de reflexión y de movilización. En un rato lo vamos a repasar, pero bueno, mañana hay una movilización importante, a la cual estaría bien convocar. Así que vamos a contar un poquito de qué se trata. Hola, Néstor Restivo, ¿qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes a todos y todas. El hombre que trae el mundo a este programa, y en un ratito vamos a hablar porque ayer dijimos, ¿no? Nos parece muy importante todo lo que Argentina se compromete con Estados Unidos, y hoy hay algún detalle más, así que en un ratito lo vamos a repasar entre varias otras cosas. Así es. Hoy es viernes, está el señor... Pará, me dijo. ¿Espero? No dije nada. ¿Espero? No. Hoy es viernes, está con nosotros el señor Mariano Hamilton. ¿Qué haces, Marian? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va, Pablo Caruso? ¿Todo bien? Muy bien. Agenda deportiva y mucho más. Hola, Luispa, hola. Hola, Mariano. Hola, Néstor. ¿Cómo andás? ¿Qué Bien. tal? Hola, Resti. Agenda deportiva y mucho más. Muchísimo. En el fin de semana del Super Bowl. Ya Tenemos estoy diciendo, informe, además. Tenemos informe. Claro, como todos los viernes. Y en el Muy año bien. del Mundial, ¿no? En el año del Mundial, además. Así que mirá si el deporte y todo lo que implica, que va mucho más allá de un juego, para este grupo de personas. Mirá que la remás, te lo voy a reconocer cómo remás el Mundial. Yo creo que hay que reconocerte este asunto. Si Chiqui Tapia está escuchando, a lo Yo mejor me se le vuelvo ocurre algo. Tenés como una voluntad de remarla total. Pero hay que remar un Mundial. ¿Cómo Hasta vas a remar que un Mundial? empieza así. Sí, Después Pablo. empieza el fútbol, te lleva puesto. Se nota un poco, Cuando pero empieza, está bien, te bancamos. cuando empieza Sos a nuestro, correr la pelota te lleva puesto, entonces vos ahí empezás a palpitar las cosas de diferente manera. La previa es un embole, loco, y vos la vendés y la vendés y la vendés. Es un embole. Mañana juega River. ¿A juega quién San carajo le Lorenzo, importa el sí. Mundial que se va a Yo jugar lo dentro vi, de 3 ustedes no años? querían ni venir a laburar porque estaba el sorteo del Mundial, estaban todos con los teléfonos haciendo inteligencia artificial. Pero eso es lo que pasa cuando ocurre un hecho, pero cuando tenés este blanco en el medio entre el sorteo, el Mundial, las eliminatorias, no le importa a nadie, ¿qué hermano, el blanco? Mundial. Tenés que Y estar además viendo Néstor cómo- se pone mal porque la ¿Por gente qué? le pregunta, ¿qué hago? ¿Vos viajo a ver el O se Mundial de suspende, Estados Unidos? o lo Se pasa, suspende. o lo mandan Están o lo van a mandar a Ucrania. Claro. No, es verdad. Te imaginas. Hay oyentes que han preguntado varios qué hacer. No, sí, que te han preguntado. Que me han preguntado. Yo no soy consejero. ¿Sabías eso? Bueno, no. ¿Voy o no voy, Néstor? ¿Qué hago? ¿Posta? Sí, de verdad. De No. verdad. ¿Y qué Es haces? más, ¿Voy o no voy? personalmente evalué si me daba para ir o no, y una de las razones por El las bolsillo cuales primero. decidí no ir, entre otras cosas, me haces encima que pones Yo soy- una moneda ahí, después se pudre todo, no se hace, te Soy echan, te ponen en cana. Único periodista deportivo de la Argentina y te diría que del mundo que no tiene visa de Estados Unidos. Me importa un carajo el Mundial. Pero Mirá, este mirá el movimiento- punto, cortar Mirá, esto. pará, pará, tenés que aclarar. Mirá el punto que llevo. No, me gusta verlo por tele. No tengo ni la más mínima intención, ganas o entusiasmo de ir a verlo a Estados Unidos. Ninguno. Pero por eso es porque se juega en Estados Unidos, por el contexto, no es que por todos los supuesto, mundiales si te se pasan jugara lo en mismo. Inglaterra, si se jugara en Francia, si se jugara en España, si se jugara en Uruguay, si se jugara en Brasil, más bien que iría. Pero a Estados Unidos no tengo ningún interés. Por eso creo que soy el único que no tiene visa en todo el mundo. Yo te juro, si volviera el tiempo atrás, al año 2010, Luis Pablo. No, perdón. ¿Cuál es la Sí, pregunta? 2010. ¿Cuál es la pregunta?
2010 estamos arrancando esta aventura, más o menos. 2009, 2010. No, 2006, claro. 2006. No, Mundial de Sudáfrica. 2004. Mundial de Sudáfrica. Bueno, 2009. 2010, Mundial de Sudáfrica, ¿no? Sí. Está bien, bueno. 2009, Sí, por ahí. no, las bubucelas. Las bubucelas, ya hacíamos el estábamos programa. al aire. 2006 Alemania. Ahí entre Alemania y... No, Alemania no. No estábamos al aire. Sudáfrica, el antes de No, Sudáfrica, Alemania no estábamos Alemania al no. aire. Yo estaba en esa radio, yo vi el gol de... ¿Cómo se llama el central argentino? Centro de Riquelme, no tiro libre. No, corner. Centro de Riquelme. Ayala. Yo vi el gol del ratón Cabezal. Ayala ¿Viste cuando se lesionó a Bondancieri? en la redacción de esa radio. Increíble, increíble. No me voy a olvidar nunca más. ¿Lo gritaste? No. El gol de Ayala, como loco lo grité. Sí, Como fue un loco. golazo. Eras re Se la chiquito, puso ¿no? en No, no, Tenías chico, 14 años. No, tenía plena conciencia de lo que estaba 14 pasando. Que había trabajo esclavo, ¿no? Si pudiera volver el tiempo atrás a cuando vino Luispa y me dijo, che, vamos a hacer este programa, yo diría, sí, pero en la primera pregunta que hay que hacerle a todo el equipo es, ¿cómo vivís el Mundial? ¿Qué te pasa con los Mundiales? Nico Lacaba estaría seguro. Charlie Hagamos un Hanan, programa deportivo, chau. no me lo digas. No me lo digas. A mí me encantaría volver al deporte y dejarme de joder con esta boludez de la política. Bueno, todo esto no me acuerdo muy bien para qué, pero en un ratito avanzamos sobre el asunto. Vamos a meternos... Porque no sé cómo llegamos hasta acá. No, porque a mí me cuesta mucho explicar. No, cuando te empecé a explicar Lo inexplicable. que No, pasa porque con él el habló mundial, del mundial, dijimos que la rema demasiado, que se nota, bueno. qué sé yo, no sé. Bueno, no. Me cuesta. ¿Te gusta cómo quedó mi pelo? Sí, estaba como medio frizz. Savage. Pero estás bien, estilo Hamilton, de- tranquilo. Vamos a meternos en ese asunto. Hacemos resumen de la semana. Mariano Randazzo prepara para la audiencia de que vuelvan un poquito a ver de qué venimos hablando en estos días, como para ver cómo cerramos y cómo empezamos el fin de semana. Todo lo que hicimos que nos pase, dale. Bueno, no pasó ni más ni menos que él tenía diferencias de criterios. Él creía que enero tenía que ser un mes donde se inicie no la nueva medición, sino la actualización de la canasta. Hoy se usa una canasta 2004 y que la actualización es con una canasta 2017-2018, y nosotros no estábamos dispuestos porque eso implicaba el generar suspicacias en términos comparativos. Íbamos a empezar a comparar con el índice de otros meses o del año pasado y no íbamos a tener una base de comparación cierta porque íbamos a tomar dos índices que estaban medios distintos. Manuel Adorni. Y nosotros, en virtud de que hace 2 años que estamos combatiendo contra los desastres que han dejado los gobiernos kirchneristas, no estamos dispuestos a que la gente no tenga base de comparación. Queremos que la gente vea efectivamente que todo el esfuerzo que estamos haciendo entre los 47 millones de argentinos desde hace 2 años, que efectivamente se traducen en baja inflacionaria. Pero el presidente lo dijo, después de mitad de año vamos a empezar a ver el índice que empiece con 0. El trabajo está hecho. Lo demás son cuestiones coyunturales y cuestiones de tiempo, nada más. Este es un proyecto que tiene algo muy importante, porque el derecho penal tiene que ser taxativo, no puede ser abierto como lo hemos tenido todos estos años, donde cada juez tomaba la decisión que quería respecto a un menor. Patricia Bullrich. Es muy importante este proyecto para ordenar y tratar, como decía Giuliani, de tener tolerancia cero. Si vos actuás en el primer delito y actuás fuerte en el primer delito, es muy posible que ese joven no haga una carrera delictual de su vida. El punto crucial es permitir seguridad jurídica y ordenar una normativa, conservando los derechos esenciales de los trabajadores, todos los derechos esenciales de los trabajadores, permitir una seguridad jurídica que dé lugar a un fomento del empleo verdadero, un empleo registrado. Acá está pensado principalmente para la relación de dependencia y dar certeza a algunos trabajos autónomos. Julio Cordero, secretario de Trabajo. El producto que se entrega al Congreso es un producto muy mesurado, muy pensado, muy conversado. Por supuesto que es un producto que las personas miran y dicen, efectivamente, hay un análisis de esto. Pero finalmente, lo que está pasando de verdad es que hay un enorme cambio cultural que realmente está potenciado por el presidente y que hoy la sociedad está pidiendo respuesta. Estoy convencido que es una iniciativa que todos los sectores
la apoyan. Me parece que los argentinos la estamos necesitando, los emprendedores, los trabajadores. Hay mucho acuerdo y hay mucho consenso, ¿no? en que tenemos que avanzar hacia una modernización laboral, así que estoy seguro que la semana que viene, si Dios quiere, el 11, vamos a tener una ley tan esperada, ¿no? Ezequiel Atauche, empresario y senador nacional. Espero que los gobernadores hagan un esfuerzo fiscal en sus provincias, que hagan su parte del trabajo. Aquí en la disminución de esta recaudación hay disminución en la recaudación nacional y en la recaudación provincial, y me parece que es momento, ¿no? de que todos, que de una vez por todas avancemos en la resolución de este problema que tenemos, ¿no? Yo creo que los gobernadores están entendiendo y tienen que entender que esta ley es necesaria. Nuestra función es tener más empatía con los 47 millones y medio de argentinos. Esa es la función nuestra. Entonces, encantado de discutir el modelo nuestro y que mucha gente pueda tener objeciones. Lo único que es indiscutible es que el modelo anterior no sirve, porque el modelo de la economía cerrada que supuestamente favorece la producción nacional, terminamos con 14 años sin generar empleo, 11 años sin crecimiento y 57% de pobreza. Luis Toto Caputo. Estamos viendo que una economía abierta claramente favorece a la gente. Hoy la gente puede comprar ropa argentina más barata. También puede comprar ropa afuera, no necesita viajar, puede comprarla por internet, e incluso puede pagarla en dólares, porque puede comprar dólares libremente. Tiene razón Mariano cuando dice, escuchar a Luis Caputo hablando de empatía con la gente después de decir que él solo se compra pilcha afuera, es jodido, es difícil. Y son definiciones, sobre todo por la parte de emocionalidad que tiene la política, que es muy importante. Son definiciones que por ahí pesan mucho más que el acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Para un sector de la sociedad. Absolutamente, no tengas dudas. Son definiciones muy fuertes y que condicionan y mucho. De hecho, salió Patricia Bullrich a decir, no está solo Caputo, yo también me compro ropa afuera, y mostró lo barata que le había salido el trajecito que tenía puesto. Pero son cosas que generan un impacto, ¿no? Es como Cavallo cuando lloró con... Susana Torrado. Claro, con la jubilada, ¿se acuerdan? Ah, no, con la jubilada. Pensé cuando había mandado a lavar los platos a los... Ahí no lloró. Fue con los jubilados. Perdón, en esa discusión en la puerta del Ministerio de Economía, con la militante histórica... Sí, Norma Pla. Con Norma Pla. Cuando le pregunta, ¿y usted cuánto gasta por mes? Acuérdense, no, yo no manejo plata, o gastamos, no sé cuánto gastamos en la compra. 10.000 pesos. 10.000 pesos. Lo maneja todo. 10.000 pesos le dijo. 10.000 pesos. Esas cosas entran mucho más o impactan mucho más que el análisis pormenorizado que vamos a hacer dentro de un rato del acuerdo con Estados Unidos. Los jubilados cobran 100 claro. pesos. Él gastaba 10.000. Claro. No, me quedé pensando, lo que cobra un jubilado hoy no está tan lejos de los 10.000 pesos de hace 20 y pico de años. No, cobraban 100. Cobraban 100 pesos. Claro, 100 pesos en ese momento, pero digo, lo que cobra hoy un jubilado no son 5 millones de pesos. No llega a 300 lucas, sí. A 300.000. No está tan lejos de aquellos 10.000. No entiendo. De aquellos 100, de los de aquellos 10.000 de Cavallo. No, de aquellos 100. Claro, pero no se entendió, pido disculpas. Pero 10.000 ganaba Cavallo. Sí, no ganaba, creo que tenía en la billetera. Vivía con eso, con 10.000. Vivía con 10.000 por mes, dijo Cavallo. Y me quedé pensando, hoy, 10.000 por mes no es nada hoy. No vas ni al chino de la esquina a comprar nada. El jubilado de hoy está muy cerca todavía de esos 10.000 pesos, que no los ganaban ellos, sino Cavallo, sí. Pero no importa, sigue en lógicas de los 90 lo que gana un jubilado. Eso, lo que pasa es que los 10.000 pesos de Cavallo son $10.000 ahora. O sea, ¿cuánto gastás? ¿Con cuánto vivió ahora? Con $10.000. Claro. Un tipo. 15 millones de pesos. Claro, son 15 millones de mangos. Cavallo viviría con 15 millones de mangos y los jubilados viven con 300 lucas. Ahí está, esa es la relación. Cuenta. Bueno, en un ratito, insisto, vamos a analizar puntualmente con los detalles que se conocen a partir del documento que ya es público del acuerdo de la Argentina con Estados Unidos en doble faz, ¿no? Por un lado, el acuerdo al acceso a minerales críticos, tierras raras, y por otra parte, la ratificación de ese acuerdo marco que ya se había anunciado el año pasado. Pero claro, estamos camino hacia la discusión por la reforma laboral. Es un poco... Primero, por peso específico, es una discusión bisagra
y al mismo tiempo también condensa mucho de lo que se juega en un montón de otras noticias vinculadas a la política y lo social en la Argentina. Y hay una novedad, Luispa. Sí, claro que la hay, es una de las noticias del día, y es que la CGT, después de la reunión de su consejo directivo de esta mañana, confirmó que va a estar presente la CGT como tal, y los sindicatos que le integran van a estar presentes el miércoles 11 en la movilización, mientras adentro en el Senado se esté tratando el tema de la reforma laboral, pero no están convocando a un paro. No convocan a un paro, quedó abierta de todas formas la posibilidad de que cada uno de los sindicatos sí convoque, hay algunos que ya lo hicieron, fundamentalmente del otro lado, de la CTA. En esa reunión era el reclamo de los combativos, ¿no? Paro, el de máxima era paro de 48 horas. Así es. Y en el consejo directivo de hoy se plantearon, hubo varios representantes sindicales que plantearon la necesidad de un paro, desde, te diría, a los gremios del transporte que plantearon la necesidad de parar 12 horas. Hay preocupación en el sector del transporte por los salarios. Paremos 12 horas, dijeron, para que la gente se movilice, cubriendo los servicios básicos para que la gente se traslade, por eso 12 y no 24. Uh-huh. Y del lado de la fraternidad, donde hay más preocupación todavía, estamos en medio de una conciliación obligatoria luego de la convocatoria de un paro, hablaron de 48 horas, pero son muchos los sindicalistas que se expresaron, Palazzo, Abel Furlan, por supuesto, se expresaron a favor de un paro. De todas maneras, el consenso general habló o terminó en movilización y no en paro el día 11. De todas maneras, digo, para no quitarle el peso que pueda llegar a tener, elogiemos, en todo caso, la decisión de no quedarse en la casa, de movilizar el próximo miércoles 11. Por supuesto, una medida de paro hubiera sido mucho más contundente. Esto recién empieza, el miércoles tendría media sanción. Sí, tengo un dejo optimista en Pablo. Me sorprende. Efectivamente, tengo un dejo optimista. En caso de aprobarse, que es muy posible que se apruebe por cómo están las cosas, tendría media sanción el miércoles y luego será el turno de diputados, ¿no? Bueno, antes de tirar un poquito más de la lengua del optimismo de Luispa, a ver dónde está fundado, y escuchar a Mariano y a Néstor, vamos a escuchar a Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT. Así contaba a la salida de la reunión la definición. Un plan de acción que comenzó apenas se presentó este proyecto de pretendida ley de modernización, y que su inicio fue el 18 de diciembre con una convocatoria multitudinaria en Plaza de Mayo y que fue replicada en cada una de las provincias. A partir de eso, y dado que el próximo 11 de diciembre se va a abrir la sesión de debate, 11 de febrero, se va a abrir la sesión de debate en la Cámara de Senadores, vamos a movilizar a la Plaza de los Dos Congresos a llevar adelante nuestra protesta. Esa movilización será multitudinaria y contundente, con todos los trabajadores, sus organizaciones gremiales. Bueno, déjenme decirles que entiendo la importancia de una movilización de la CGT. Lo que pasa es que si vos lo ves en abstracto, vos decís, la CGT convoca una movilización, ¿no? En cualquier momento de nuestro día a día, decís, bueno, acá hay acción. En el contexto y por las otras propuestas que había, sí, la primera impresión es negativa, no es positiva. La primera reacción es, chicos, ¿dónde están viviendo? ¿En qué mundo están viviendo? Mira, lo que pasa, yo creo que hay que poner, por supuesto, está bien lo que decís, de todas maneras no dejaría de ver o de repasar lo que ocurrió en este tiempo, en este mes y medio, donde la conducción principal, la mayoría de los sindicatos de la CGT apostaba al diálogo, un diálogo que les costó entender, digámoslo así, les costó entender que era imposible, que de parte del gobierno y del sector, los sectores, pues son varios dialoguistas, no estaban dispuestos a ceder en absolutamente nada, todos acompañan al gobierno nacional. La CGT cambia esa posición muy tarde, para nuestro gusto podríamos decir, porque hay sectores de la CGT internos, sindicatos, que la vieron desde el primer momento, y la CTA sin dudas también. Estos sectores cambian ahora y todavía mantienen algo que, bueno, ayer un poquito lo charlamos con Fabián Waldman y me parece que es uno de los temas a profundizar. Tienen cierta expectativa en la salida judicial. Les fue bien judicializando algunos puntos de la ley bases,
tienen expectativa en que la justicia responda de la misma manera a la hora de, en caso de que se apruebe la reforma laboral, objetando por lo menos algunos de los artículos. Pónganse, ¿no?, un bufete de abogados, digo, si el objetivo, porque vos podés en última instancia decir, bueno, recurrimos a la justicia, pero tu métier primero en la calle, o la política, ¿no? Sí, yo creo, no sé si fue Sola o otro de los dirigentes que estuvieron en contra de la votación del paro, que dijo que hacer un paro era como mover un perro muerto. Eso es lo que dijo. Es una falta de respeto total a los jubilados, a los que pararon por el Garrahan, a los que pararon docentes, a ATE. No había escuchado eso. Dijo Sola. Dijo, es como mover Sola un perro. No sabe si fue Sola. No sé, uno de los dirigentes, hubo varios, por supuesto. Algunos de los que se negaban por supuesto, al paro. Daer, Rodríguez, todos estaban en contra del paro, y alguno de ellos, creo que fue este que escuchamos recién, dijo es como mover un perro muerto. Me parece una frase poco feliz, y de ninguna manera estoy de acuerdo con que no haya posibilidades. Porque digo, hacer un paro no va en contra de que tengan una estrategia judicial también. No, por supuesto. Y además estimula la movilización, genera más condiciones para que se movilicen desde ya. Lo que pasa es que es la dirigencia, no sé por qué se sorprende. No, ya sé. Es la dirigencia que tenemos, es la dirigencia de la CGT. En todo caso, la pregunta de fondo, que no es para ahora, por supuesto, es ¿por qué los que integran el triunvirato de la CGT, la conducción de la CGT, es este sector? Claro. Yo diría, si había una expectativa por la renovación de la conducción de la CGT y estábamos esperando a ver que llegue el momento donde nos íbamos a dar cuenta si era más de lo mismo o había un giro más hacia lo combativo después de 2 años del gobierno de Milei, listo, asunto resuelto. No está pasando, sí. Después de haberse elegido... Jorge Sola dijo lo del perro muerto. Si no, vamos a salir a pasear el perro muerto, como diciendo, no va a haber, está queriendo decir eso. Que no hay condiciones, yo lo entiendo que como no están dadas las condiciones. Y me parece que ¿quién construye las condiciones de la movilización obrera? Espera que las construya otros. Claro, claro. Todos esperan que la construya otro. Está bien. ¿Qué es lo que está muerto? Dice Luis Paz, está bien. Digo, ¿qué es lo que está muerto? Hay otros que la construyen. No, pero quiero decir, los jubilados, sin duda. por eso digo, hay otros que la construyen. Por supuesto, pero nadie los acompaña. Desde muchos sectores de la política miran a la CGT, la CGT mira a la política, y uno se dice, ¿y vos qué querés que haga yo si mirá dónde está? Y mientras tanto Milei juega al vóley con el pueblo argentino. Pero son roles distintos. Los diputados tendrán que votar en contra, trabajar consensos para voltear este proyecto de reforma, etcétera, etcétera. El laburo parlamentario y la CGT tiene que luchar. O sea, tiene que representar los intereses de los ese es su ámbito. Claro. Todos tienen que luchar. Todos tenemos que luchar. Sí, está bien, pero cada uno pone la lucha donde él tiene, donde tiene sus mejores herramientas. Por supuesto. Pero nosotros luchamos acá también. Yo estoy de acuerdo. A lo que voy yo es a que, a esta altura ya están todas las cartas sobre la mesa. Sí. ¿Cómo me voy a sorprender porque la conducción de la CGT no convoque un paro el próximo Eso es lo que le iba a decir a Pablo. La sorpresa hubiera sido al revés. Sí. Estaríamos diciendo, de hecho, todas las notas que hubiéramos pautado para este programa serían dirigentes sindicales, ¿no? Pero si no nos sorprendemos, estamos en el horno. No, pero yo lo que te quería son los decir, dirigentes, los conocemos. Lo que te quería decir es que vos tenías expectativa que esta nueva conducción hiciera algo. Yo recuerdo el año pasado, cuando salió esta nueva conducción, que todos decíamos que era una conducción de mierda. Y bueno, a ver, lo tenés a Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, hablando de sacar a pasear un perro muerto. A ver. En ese sentido. Pero primero hay que convencer a la gente que tiene que sentarse ahí que no se tiene que sentar ahí. Eso es lo primero, porque si no, vamos a salir a pasear el perro muerto. Ahora, en este trabajo que... No termino de entender, tentemos escuchar un poquito más, ¿no? Para entender a ver el sentido de la frase, pero... No, pero pareciera lo que dice Yo Néstor, creo que él está ¿no? diciendo hay que convencer primero, gente, hay que persuadir. ¿Cuánto más necesitan? O sea, hubo muchas luchas en estos 2 años, muy aisladas, siempre lo decimos, faltó una unificación de las consignas, salvo en algún momento cuando fue la marcha por la universidad pública, quizá la marcha antifascista, que ahora se va a repetir este sábado después del discurso de Davos del año pasado de Milei. Hubo momentos de unificación, pero en general fueron dispersas. Pero hay masa crítica, y hay masa crítica que representó un éxito, por ejemplo, la lucha de los trabajadores de Garrahan. Entonces, hablar de un perro muerto es creer que la clase trabajadora y el pueblo está muerto. Yo lo entiendo así, me parece una aberración que un dirigente de la CGT diga eso. Es lo mismo que lo del paro, una cosa no quita la otra. Vos podés seguir convenciendo y argumentando y a la vez convocar un paro. A ver, un poquito, seamos buenos con nosotros mismos, dijo Nicolás Cava, y entonces tenemos un fragmento un poco más largo de ver cómo va construyendo
Jorge Sola, insisto, uno de los secretarios generales de la CGT, la frase del perro muerto, tratando de explicar por qué no había una convocatoria al paro el miércoles. Siempre las medidas de fuerza y una medida de fuerza de esas características siempre se van construyendo porque no sucede tan fácilmente y tiene que ser una medida contundente y efectiva porque si no puede volverse en contra cualquier otra actividad. Claro, y por lo tanto hay que construirla en ese sentido. Pero primero hay que convencer a la gente que tiene que sentarse ahí que no se tiene que sentar ahí. Eso es lo primero, porque si no vamos a salir a pasear el perro muerto. Bueno, ¿quiénes se tienen que sentar ahí? Supongo que habla de diputados y diputadas, no sé, ¿no? Creo que se incluye. De legisladores. Sí. Le está diciendo a la política, claro, ustedes nos... Claro, esto viene por los intentos que hizo la CGT de hablar con gobernadores para que convenzan a senadores y senadoras, y entonces le echa la culpa a la política y dice, pará, ellos no tienen que convalidar, ¿por qué me miran a mí que no hago un paro? Y entonces es lo que dice Luispa, la CGT dice la política dice no, lo que pasa es que no hay movilización, entonces... Pero bueno, cada uno tiene que hacer. Además, las luchas que se dan, no se dan, y sobre todo en el campo de la representación gremial y de las luchas en la calle, no se dan cuando sabes que la ganás nada más. Obvio. Se da para construir condiciones para eventualmente. El otro día dijo, rescato dos cosas, ya los hablamos a Carlos Heller y lo podemos sumar a la charla incluso. Dos cosas de esta semana. Hugo Yasky dijo, no es después, es ahora, porque después cómo nos miramos al espejo para decir qué hicimos o qué pudimos haber hecho y no hicimos para tratar de frenar algo que, como bien dijo también Hugo Yasky, puede ser una legislación bisagra, puede ser un momento político bisagra. Y Juan Grabois dijo, creo que con Navarro, charlando con Navarro, dijo también algo interesante. Dice, siempre hay momentos, flujos y reflujos, diría Linera. Lo importante es dar testimonio aún en los momentos en donde por ahí no ganas. ¿Por qué? Porque esos testimonios en el momento de debilidad, si querés, o donde no te da la correlación de fuerza, es la base de legitimidad de lo que después se va, Por supuesto, de lo que después se va a reclamar. Van generando conciencia Esta charla de la legitimidad la tuvimos hace como 2 o 3 años acá en este estudio, en donde yo hablaba del posibilismo de Alberto Fernández, que era una cagada, y vos me decías que por ahí no era el momento oportuno para tomar determinadas decisiones y la mar en coche. Recordá, sé honesto que discutimos mucho de este tema, del posibilismo. No me acuerdo de haber estado del lado del posibilismo, pero no importa, no quiero entrar ahí ahora. Pero es la historia de las correlaciones de fuerza, es la historia de las complejidades y está claro. Ahora, sos la CGT y te están planteando una reforma laboral de estas características. Salir a decir, ¿no?, que es la política, que si no sacamos, qué sé yo. Lo sumamos sin presentación, subémoslo a Carlos, que está linda la charla. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿por qué sin presentación? Para no enfriar la conversa. Para no enfriar la conversa. Bueno, para que te sumes en el calor de la discusión, porque tenés mirada, porque me parece que es el debate del día, por lo menos en estos sectores de la vida política, ¿no? Reiteramos la noticia es que después de reuniones en la CGT, donde se debatió desde la posibilidad de un paro de 48 horas a un paro de 12 con movilización para alimentar la movilización, a solo una movilización, quedó solo una movilización. Y así lo anunció. Esa es la noticia, la CGT marcha, moviliza, pero no para. Y da libertad de acción al gremio que quiera parar, pero si la CGT no te acompaña, pierde fuerza. Carlos. Bueno, la movilización en sí misma implica una cosa muy cercana a interrumpir la jornada laboral, porque si se supone que solo van a ir a la movilización los que están fuera del horario laboral, creo que es un error. Yo la experiencia que tengo de cuando se convoca una movilización, también eso trae aparejado luego decisiones que se toman en las empresas, en los lugares, por gremio, etcétera, etcétera. No lo digo yo, lo dijo Pablo Moyano hace un rato, dice, una movilización es con paro, porque si no, debilita la posibilidad de movilización de un número mayor de... ¿Luego querés que yo diga lo que dice Pablo Moyano? ¿Querés que diga lo que yo te escucho a vos y digo, Pablo Moyano, que debe saber de armar paro, dijo eso, agrego ese elemento. Bueno, está bien. Pero, no tengo nada para decir. No, sí tenés para decir. A continuación, no te ofendas, digo... yo no me ofendo nunca. Planteás esa mirada, yo digo, Pablo Moyano dice, una movilización sin paro lo debilita, pero más allá de eso... pero yo estoy de acuerdo que una movilización sin paro debilita. Lo que estoy diciendo
es que si efectivamente los gremios van a tratar de movilizar, sí, de hecho eso va a generar interrupciones de jornadas laborales de sí, distinto grado, según a la hora que sean las movilizaciones, según los turnos de los trabajadores, etcétera, etcétera, porque si no, no se van a poder movilizar. está bien. Bueno, vos no querés sacarle peso a la movilización. Ahora, en este contexto te pregunto, ¿no sabe a poco solo una movilización, teniendo en cuenta lo que se discute y lo que los principales referentes... Sí, yo creo que hay que convocar a un paro general por tiempo indeterminado. Está bien, ahí me agarraste para la ironía. Está bien, me estás cargando. Claro, no, pero es que yo creo que sí. Ahora, te tiene que dar el cuero. Si te da el cuero, está bárbaro. Es un tema... Yo sé que, a ver, correrme a mí es fácil, Pablo. De un paro... Vos, Mariano, son todos tipos que fácilmente me corren a mí por izquierda siempre, así que yo no estoy acostumbrado. Pero ¿por qué entré yo en la volteada? Entré en la volteada. ¿Por qué caí yo en la volteada? Me la banco. Es genial. Pará. O sea, cobré un palazo de rebote. Me la banco. No, porque son años, me la banco. Esperá, vuelvo un cachito, Carlos. Yo no estoy defendiendo, Claro. a los dirigentes gremiales. Siempre hago el esfuerzo de tratar de visualizar la complejidad. A mí me asombra cuando yo escucho a los periodistas noteros, colegas de ustedes, entrevistando a gente en la calle. Yo digo, entrevistan a 10, 8 dicen que están mal, 2 dicen que le va bien. Ese es el... Pero de los 8 que dicen que están mal, 5 tienen expectativa. Dicen que creen, que esperan que las cosas mejoren y que por este camino puede ser que mejoren. Es decir, hay un tema de dónde está el punto de la conciencia de la sociedad respecto de lo que está pasando, que también tiene que ver con la disposición de esa sociedad a reaccionar, a actuar, manifestarse, parar, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Entonces, le agrego un factor de complejidad al análisis. Pero ese factor de complejidad que plantea Carlos, y me está escribiendo alguien que conoce con mucho detalle lo que se habló en esa reunión de la CGT, me pide preservar la fuente de quién lo expresó, pero es exactamente lo que plantearon algunos sectores, porque dicen, hay cierta anomia en la sociedad, le hace lo que acaba de decir Carlos, que hay sectores que dicen, la estoy pasando peor, pero tengo expectativa de que la cosa marche o que es por acá, y que esa anomia en la sociedad puede llevar a que si se lanza un paro, y con la ambición de lo que un paro significa, y el paro no es efectivo o es deslucido, después muestren en el fracaso del paro la debilidad del movimiento obrero. Con lo cual, esto que acaba de explicar Carlos es lo que primó en la decisión de la CGT. Yo quiero aclarar que yo no estuve en ninguna reunión ni hablé con nadie. Dije lo que se me ocurre a mí nada más. Es el ejercicio de ver la complejidad de las cosas. Yo quiero agregar algo, porque si nosotros solamente vemos lo que pasó en esta reunión, es un punto, pero a ver, ¿cómo se llegó a la anomia? ¿Qué pasó en las luchas anteriores que se llegó hasta acá? En algún punto es como que todos se acostumbran a que, bueno, ¿viste? Nos vamos creyendo todos que un paro ya no sirve para nada en un país como la Argentina. Veo más problemas que argumentos que me acompañen, Carlos, a pensar que la movilización, solo la movilización hay que entenderla y celebrarla. Pero está bien, entiendo que esto se juega y es parte de la discusión. Sí, claro. Estoy cerrando mis notas de fin de semana, y en una de ellas cierro la nota diciendo todo tiene que ver con la batalla cultural. En distintos países en el mundo se está tratando de ponerle límite, por ejemplo, o impedir que los menores de 16 años puedan acceder al uso de redes. En el libro Los Ingenieros del Caos y las restantes publicaciones recientes del ensayista Giuliano D'Empoli, se ha explicado con detalle el uso de las nuevas tecnologías de la información para la formación del individualismo contemporáneo,
a través de algoritmos de altísima precisión, se dice, y explico todo eso. Antes, explico algo que ustedes me escucharon decir un montón de veces, que mientras no logremos que el conjunto, o una buena parte del conjunto, entienda que su reivindicación individual es parte de una cuestión mucho más amplia que su reivindicación individual, que es del modelo que se está instalando, es muy difícil que esa reacción se pueda consolidar. Porque la justa lucha que tiene cada uno de los sectores que lucha, uno los escucha cuando hablan y nadie dice una palabra del modelo, de la situación general, y reivindican lo que le está pasando como sector. Casi como cuando escucho a los que protestan porque le pegaron en la vereda o porque la policía tiró en línea recta y no con el ángulo que tendría que tirar según el protocolo de Bullrich. Entonces son todas concesiones que la vida que se ha ido haciendo. Entonces, está en la vereda, le pegaron. Sí, no le tienen que pegar ni en la vereda ni en la calle, no entreguemos las cosas. Bueno, esa es cuando yo digo batalla cultural estoy hablando de todo eso. Ni Pablito. Tienen que reprimir ni a 45 grados ni en línea recta. Ni a 45 grados ni a línea recta, ver, porque si no estamos perdidos. Te escucho, entiendo esa complejidad, Carlos, no quiero que pienses que no, y creo que es muy valioso, pero yo empiezo a ver otras escenas de las cosas que hemos pasado. Y lo que plantea Néstor hace un ratito, no sé si lo llegaste a escuchar, y la verdad que me enerva, me enoja, le pongo un poco de víscera y de humanidad, más allá de que siempre buscamos el argumento, que buscamos los matices. Si efectivamente la CGT dice no vamos a salir porque vamos a hacer un papelón, y vos tenés sectores de la comunidad que van contra viento y marea, como los jubilados, como los del Garrahan, como las universidades, y no van a pensar, ¿cómo quedo parado después si la movilización en la que fuimos no gana, no es mucho? Tienen conciencia de que están construyendo algo, porque yo inmediatamente tengo que preguntar, pero escucha. ¿Vos estás seguro que los que marchan por el Garrahan van a marchar por la ley de contrato de trabajo? No lo sé, entiendo el punto, no lo sé. Lo que digo es que aún en su reclamo colectivo, en su reclamo sectorial, no les importó tanto cuántos iban a hacer cuando hicieron el paro o la movilización, o se los iban a cagar a palo. Fueron porque entendiendo que estaban dando testimonio, y todos esos testimonios juntos hoy alimentan algo, una identidad de protesta, una acción, que son importantes para lo que viene en el futuro. No solo si tienen miedo de quedar pintados porque hacen un paro y no va nadie. Porque en todo caso... Dale. No, en la química, cuando vos mezclás cosas, hay un componente final que es el que hace que aparezca el producto, y sin ese componente final todo el resto de los elementos no funciona. Ese elemento genera la química que hace que se junten los elementos y se produzca la formación del nuevo producto, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Le puedo sumar a tu ejemplo algo? Cuando encuentran la combinación perfecta, no es porque había un teórico. Nadie la va a encontrar. No hay un teórico que se le ocurrió y le dijo. No, hubo prueba y error. Hubo prueba y error. Así es. Y volvemos a cosas que hemos hablado hasta el cansancio. La movilización que surgió con el gobierno de Macri por el tema de los jubilados, le cortó lo que parecía un galope hacia la reelección sin oposición, o sin oposición posible de que le pudiera hacer sombra, y perdió en primera vuelta. Bueno, esa movilización no tuvo muchas movilizaciones iguales antes. Hay gente que por eso se dio cuando se dio. Se moviliza, acá hay una movilización convocada, no es que no hay movilización convocada. Claro, y además, Pablo, se dio cuando se dio. ¿Vos creés que cuántas otras se convocaron antes que esa y no tuvieron la repercusión de esa? Bueno, por eso es lo que... voy a decir una barbaridad, demagogia, pero si yo fuera secretario general, digamos, de un gremio, yo pateo la puerta y digo, hay que ir igual, qué sé yo si esta ganamos o no ganamos, pero estamos construyendo la que va a ganar en algún momento.
Pero bueno, qué sé yo. Quizás es mejor hacer un mapping, ¿no? ¿Qué fue el Día del Trabajador, no? Mapping. No, ahí no. El 17 de octubre, vamos, peor. No. El 17 de octubre hacemos un mapping y bueno, vemos qué pasa. Vuelvo a repetir, yo ni defiendo la actitud de la dirigencia sindical, ni quiero ser el juez de la dirigencia sindical. Asumo que incluso dentro de la dirigencia sindical, porque dirigente sindical es Yaqui, es Palazzo, es Paco Manrique, es Furlan, también son dirigentes sindicales. No, estamos hablando de la conducción de la CGT, no estamos hablando del sindicato. Sí, está bien, pero yo estoy hablando de dirigentes de sindicato importantes. Sí. Y que tienen vocación y después tienen que funcionar dentro de los acuerdos y de lo que la relación de fuerza les permite. Porque si no, Forlán podría convocar a un paro general y la gente que está deseosa de ir al paro general lo convoca a Forlán y va. Me volvés a chicanear. En todo caso. No, yo no. Sí, porque decir, la gente que quiere ir a un paro. Y lo que pasa es que el rol del dirigente gremial es también construir el estado de ánimo de la. Pero no importa. Entiendo que estamos. Lógico. Pero todo pero es una dinámica. Es una dinámica, no es un acto único. Claro. No es una declaración, es una construcción. El dirigente tiene que ser capaz de percibir cuál es el momento en el que están las condiciones y al mismo tiempo tiene que ser un constructor de las condiciones. Claro. O al revés. En primer lugar tiene que ser un constructor de las condiciones y en segundo lugar tiene que saber percibir cuál es el momento que esa construcción de conducciones. Estoy de acuerdo. Hace que sea la adecuada. Estoy de acuerdo, por eso digo, salgamos de la foto. Hace 2 años que gobierna Milei y desde el día 1 que hace esto, la CGT no fue capaz de construir la parte que le tocaba. Y digamos. Sí, claro, y sí. Está bien. Y sí, claro. Y si todos hicieran lo que les corresponde hacer, esto no estaría pasando. Es así. Estoy de acuerdo. Es así exactamente. ¿Qué vas a hacer? Pero yo solo planteo un agregado de complejidad. Le sumo algo. Cuando cambien las cosas, porque van a cambiar, porque volverá a ser valioso el Estado en el diseño de un proyecto de país, regulando, etcétera, etcétera. Cuando eso cambie, los que van a protagonizar ese momento van a ser los que hoy dan testimonio coherente respecto de ese país que se quiere construir. A los demás, no sé qué lugar en la historia tendrán, pero van a ser muy importantes. Y ojalá, pero si miro la historia, yo te diría que muchos que se suben después, cuando la cosa les va bien, también les va bien. Te va bien, sí. Está bien. Te va bien, sí. Bueno. Si miro la historia, no tendría una cosa así tan redonda como la que plantea vos, ojalá que sea. La Baña está buscando un puestito, ¿no? Sí. Sí. Está bien. Muy fuerte. Y dicen que Scioli también. Sí, también. Claro, bueno. Está bien, claro. La Baña, el futuro ministro ¿no? A ver, Carlos, aprovecho esto que plantea Mariano para no dejar de tocar un par de temas más. Dale. Habló, ya nos vamos a meter en el tema de acuerdo con Estados Unidos, espero que nos dé el tiempo. Habló Pablo Quirno en la conferencia de prensa, es el 5, Charlie, habló en la conferencia en la que dieron algunos detalles sobre estos acuerdos, insisto, ahora vamos a eso, pero mencionaron el tema del INDEC, en las idas y vueltas de preguntas con colegas apareció el tema INDEC, escuchen lo que dice el canciller. No hubo ni una sola persona que me pregunte sobre el INDEC, ni una. Con lo que... No es tema de preocupación para Estados Unidos, digo, la situación... No es absolutamente tema de preocupación. Teniendo en cuenta que el Fondo Monetario había pedido un cambio de metodología... Mi vida anterior me llevó a estar en el último acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. O sea, son cuestiones que se discuten permanentemente, pero no hay nada... O sea, esto que Argentina está decidiendo por motu propio no tiene absolutamente ninguna incidencia en la relación con el fondo, no tiene ninguna incidencia en la relación con Estados Unidos, no es tema. No es tema.
Bien, Pablo Quirno dice, no le importa a prácticamente a nadie lo que pasa en Estados Unidos no le importa la inflación de la Argentina. Ahí no, es lógico. El fondo tampoco. Claro, el fondo tampoco. Carlos. Al fondo le importa porque incluso en el último documento que salió del fondo anuncia que el gobierno argentino va a poner a partir de enero en marcha una nueva manera de medir la evolución de los precios. Y importa porque la Argentina emite deuda que en una buena proporción se ajusta por inflación. Y entonces no es cierto que no importe, pero bueno, es probable, como dice Quirno, que en las conversaciones que hubo en la firma del tratado no se habló del índice de precio de la Argentina, es muy probable. Esperá, casi seguro que no se habló. Obvio. Casi seguro que no se habló. Pero es cierto que al fondo le importa, lo que también es cierto que no tiene incidencia porque el acuerdo pasa por otro lado. Porque todo el verso de la institucionalidad es para otro gobierno, no es para... ¿no? Así es. Y si al fondo le dice Estados Unidos que no le importe, le deja de importar también. Claro. Corre con esa ventaja. Néstor, yo no te digo que lo repasemos ahora en detalle, pero 3 o 4 cosas que ya se conozcan del acuerdo que ayer ratificó la Argentina con Estados Unidos. Hoy ya se conoció algún detalle de los aranceles producto por producto y el texto, que en inglés por lo menos como lo vi yo, y yo conté 113 veces que dice Argentina shall, Argentina deberá, Argentina deberá, Argentina deberá, 113 veces, y Estados Unidos 10 veces. Otra persona que se tomó el trabajo encontró 121 obligaciones de Argentina y 20 de Estados Unidos. Eso ya te da la pauta que es un acuerdo que está recontra inclinado y diseñado para Estados Unidos y no para Argentina. Es de la base. ¿Y algo más habías observado, Carlos, sobre los puntos que obligan a Estados Unidos? Sí, de los puntos que obligan a Estados Unidos, 8 eran a los dos, es decir, que no eran de Estados Unidos, sino que las partes deberán, o Estados Unidos y Argentina deberán. Es decir, en ese análisis que yo había hecho, creo que había 2 de Estados Unidos solo como obligaciones. Pero mirá, en el texto estamos también, el texto, como recién se dijo, fue difundido en inglés, no hay versión en castellano. También eso ya te diría, es un síntoma, habla ¿no? el lugar que tiene cada uno de los protagonistas, ¿no? Sí. Primera cuestión. También habla del apuro, porque hoy traducir es bastante fácil, hay traductores automáticos, hay un montón de cosas que se podría haber hecho. Pero en el título del documento, en inglés, dice... textual, traducido, representante comercial de los Estados Unidos, desde medicamentos hasta vehículos automotores o maquinarias y bienes agrícolas, el acuerdo negociado entre Estados Unidos y Argentina asegura un significativo acceso al mercado argentino para las exportaciones industriales y agrícolas de Estados Unidos. No sé si fui claro. Sí, el texto es bastante claro. Esto es una traducción literal. Roca Roseman era una pelotudez al lado de esto, ¿no? Bueno, lo de que es un acuerdo recíproco, ya un poco con lo que acabamos de explicar, creo que queda bastante aclarado. Pero si yo tuviera que sintetizarlo, te diría que eso es un acuerdo absolutamente puesto en el marco de las políticas de Estados Unidos sobre la región. Es decir, es un corolario o un apéndice del acuerdo DOMRE, es decir, el documento el oficial que Estados Unidos hizo de su política exterior, donde refirmó los principios de la doctrina Monroe, con la actualización Trump. Claro. América para los estadounidenses. Exacto. Entonces, yo primero diría, este acuerdo
de ninguna manera tiene que ver con una necesidad de la Argentina. Este acuerdo es una necesidad de Estados Unidos, que tiene dentro de sus políticas el objetivo de ponerle límite, por ejemplo, a la presencia china en la región. Por otro lado, se asegura, por eso las 120 menciones, se asegura la provisión de bienes que requiere la seguridad de Estados Unidos, como las tierras raras y los minerales críticos. Que ese es el acuerdo anterior, Néstor, ¿no? Que se había firmado antes de ayer. No, pero es importante lo que decís, Carlos, porque mira, hoy hay muchos artículos, ¿no?, que leí de lectura sobre el acuerdo. Lo que escribió hoy Sabino Vaca Narvaja en página 12 y lo que escribieron Javier Slucky y ayer Sebastián Premisi en El Destape, hablan de eso, que es un punto de inflexión en cómo Argentina se va a insertar en el mundo si esto avanza. ¿De qué manera se subordina a Estados Unidos? Absolutamente. Miren este Por eso párrafo. Digo, yo tengo acá, hay que seguirlo viendo, pero insisto, mirá. Se va a discutir en el Congreso esto, es importante decirlo. Bloqueo nuclear. Argentina no deberá comprar reactores nucleares, barras de combustible o uranio enriquecido de ciertos países. Textual, veto tecnológico. Argentina deberá usar solo proveedores de tecnología que no comprometan la seguridad en infraestructura en 5G, 6G y cables submarinos. Eso es bien para China, es así calcado. Sí. Minerales críticos. Argentina deberá priorizar a Estados Unidos sobre economías o empresas manipuladoras del mercado en el comercio de minerales críticos. También, eso es de un nivel de... Argentina deberá coordinar sus controles de exportación con los Estados Unidos y evitar que empresas argentinas socaven los controles de exportación estadounidenses. Propiedad intelectual y medicamentos, tema que va a tener un alto impacto porque el tema de la industria de medicamentos en la Argentina va a traer consecuencias. Acá hay medidas que van a aumentar los costos de insumos básicos y que van a poner en riesgo al sector farmacéutico nacional, ¿no? Sumo un párrafo que estoy observando que está circulando bastante y te pregunto, Néstor, también. Hay un párrafo que dice: si Estados Unidos adopta una medida fronteriza u otra acción comercial y considera que es relevante para proteger su seguridad económica nacional, la Argentina adoptará una medida con efecto similar. Claro, sí. O sea, compromete a la Argentina en una estrategia que decide Washington. Si Washington o Estados Unidos decide aplicar tal castigo fronterizo de impedimento de ingresos de personas, de bienes, Argentina tiene que hacer lo mismo. O sea, lo ata a su estrategia. Es un acuerdo que ata a la Argentina a la idea de Estados Unidos. Argentina deberá derogar las resoluciones conjuntas que establecían criterios estrictos de patentabilidad. Esto va a facilitar a las empresas de Estados Unidos para patentar variaciones de medicamentos existentes alternativos. Argentina deberá aumentar las penas de prisión para delitos de propiedad intelectual y otorgar autoridad de oficio a la aduana para detener mercancía en tránsito. Bueno, esto, y yo insisto, tiene que discutirse en el Congreso. Todo esto tiene que ir al Congreso, sí. Y tiene que haber un debate a la altura. Argentina renuncia a su poder de policía sanitaria y de seguridad, aceptando automáticamente los estándares de Estados Unidos. Tremendo. Sin poder realizar sus propias validaciones. Tremendo. Argentina deberá aceptar la aprobación de la FDA, de lo que tiene que ver con salud, de Estados Unidos, como evidencia suficiente para disposiciones médicas y fármacos, sin exigir ensayos locales ni inspecciones de plantas, si la FDA ya las inspeccionó. Es decir, la ANMAT van a poder disolverla como quieren, porque si no para Estados Unidos está bien, para la Argentina está bien, básicamente, ¿no? Automóviles. Argentina deberá aceptar vehículos y autopartes que cumplan con los estándares de seguridad de Estados Unidos sin requisitos adicionales de conformidad. Medidas fiscales, eliminación de impuestos. Argentina deberá dejar de aplicar la tasa de estadística a las importaciones de Estados Unidos en un plazo de 3 años. Es decir,
acaba de haber un recorte importante de ingresos fiscales que, como tenemos que después llegar a cero, habilitará más ajuste, más motosierra. Claro. Prohibición de impuestos digitales. Argentina no deberá imponer impuestos a los servicios digitales como Google o Netflix que discriminen a empresas de Estados Unidos y no deberá poner aranceles a transmisiones electrónicas. Bueno. Insisto con lo que decía, Roca Runciman es una pavada al lado de esto, es ¿no? mucho más abarcativo. Por eso, ¿no? esto es la entrega absoluta. Aquello por lo menos era un tema de carne. Roca Runciman era un apéndice. Claro, era carne nomás. Un artículo, uno de los artículos. Y te digo algunas que veremos la cola. Apertura con aves y cerdos. El SENASA deberá reconocer al sistema de Estados Unidos y limitar las restricciones por gripe aviar a solo 10 kilómetros del brote, en lugar de cerrar la entrada al país. Qué bárbaro. Bueno, bueno, y así podríamos seguir, seguramente vamos y así podríamos seguir, tengo montones de... Claro, estamos viéndolo, lo estamos leyendo. Y además cuando se acerque el debate en el Congreso... Pero insisto, el eje, esto es un paso importante de alineamiento con las políticas de los Estados Unidos. No es un acuerdo recíproco que tiene que ver con necesidades de la Argentina, sino que es un acuerdo de alineamiento de la Argentina con los objetivos y las necesidades que plantea el gobierno de los Estados Unidos, que se asegura las provisiones que quiere, los mercados que quiere, pone límites a los competidores a los que le quiere poner límite, y creo que es un acuerdo que tiene una significativa pérdida de soberanía, y que va a tener consecuencias serias para muchos productores locales. Que esto que vimos con los textiles es nada más que una muestra de lo que será esto en la medida que este convenio se ratifique y se aplique. Carlos, el miércoles cuando volvamos a charlar, si todo sale como el gobierno quiere, lo cual no está escrito. ¿Por qué el miércoles? Porque estaremos en el debate del Senado, ¿no? De la reforma laboral, si no me equivoco. Pero el lunes no hay radio. Sí, el lunes hay radio, pero hasta donde me dijeron... claro. Alguien tiene una reunión importante. Sí, disculpe, yo me estoy olvidando de complicaciones. Pero digo, cuando volvamos a hablar, mirá, la centralidad con la que estamos hablando esto, el miércoles vamos a estar atravesados por esa sesión. Sí, señor. Si, insisto, salen las cosas como el gobierno lo plantea. Un abrazo grande y buen fin de semana, Carlos. Chao, que les vaya bien, abrazo a todos. Carlos Heller, es tremendo leerlo así de corrido, ¿no? Lo que tenemos entre manos. Sí, es lógico. Es gobierno. Son las reglas de un Estado asociado, no de un país soberano. Sí, Puerto Rico. Sí. Porque lo que rige para Estados Unidos corre para básicamente para Argentina. Un detallecito más, cuando terminó la reunión de Kirtland Washington, se fue corriendo a hablar con Glencore, que es una gran empresa que entre otras cosas tiene química y minería, y ya se comprometieron supuestamente inversiones en Catamarca y en San Juan. El tema no es que estén mal las inversiones, el tema es que lo que va a invertir Estados Unidos, si es que invierte, que yo creo que sí, si esto avanzara va a invertir, es todo para encadenar al modelo de desarrollo que necesita Estados Unidos, que es lo que dijo Carlos. Ese es el problema. No es que esté mal negociar con cualquier país del mundo, con Estados Unidos, con China, con Nepal, con Uruguay, con cualquiera, pero el tema es a partir de un plan de desarrollo propio. Esto es lo que es todo lo contrario a lo que firmó Kirchner, que según él es un hecho histórico para la Argentina. Como dicen todo eso cada cosa que hacen. En otro tiempo histórico se hubiera definido esto como un enclave colonial, ¿no? Absolutamente. Hay que ver, de todas maneras, hay que ver qué es lo que pasa en el Congreso, porque precisamente al leer la enumeración, son muchísimos los intereses que se afectan con este tratado, y no son precisamente los intereses populares. En el fondo sí, siempre, pero hay muchos intereses de gente que tiene muchísima plata en la Argentina que se ven también afectados. Digo, para sumar un elemento, va a ser interesante seguir de cerca la industria farmacéutica, distintas industrias que se ven también afectadas de la misma manera. Algo van a tener para decir. También sectores agrícolas. Bueno, ¿qué pasa con la industria vitivinícola? ¿No va a decir nada la industria vitivinícola con todo esto?
tiene fondos la industria. Pensábamos que muchos de estos sectores deberían haber dicho algo ya a esta altura del partido con una política de destrucción industrial, y no lo dice. Y bueno, pero hasta que te tocan a vos. Y subrayo, tiene fondos. ¿Cómo tiene fondos? Simplemente subrayo. Piensa, la industria vitivinícola tiene recursos. Sé que está en crisis, y no solamente en la Argentina, la pero automotriz. Pero está bien, claro. Ahora, al mismo tiempo, el gobierno de Milei está atado a la suerte del gobierno de Trump. Sin lugar a dudas. Con lo cual va a dejar todo y más en la cancha para que esto pase. Sí. Porque si no, tenés que decirle, che, mirá, no pude. Hay que ver. Yo intenté convalidar este acuerdo en el Congreso, pero no pude. No, quédate tranquilo. Si no pudiste, no creo. Claro. No te preocupes, que lo intentamos la próxima. Seguimos siendo amigos, no te preocupes. Seguimos igual. 5 y 8. Están pasando demasiadas cosas raras. Pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12, periodismo con opinión. No fue magia. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar.
Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los... No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. ICBC. El futuro nos inspira. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
candente, pero ahora aflojaron las tensiones en Cuba y en Irán. Vamos a hablar un poquito de eso en un rato nomás. Muy bien, Luis Pablo. Vos mencionaste a Pablo Moyano hace un rato, Sí. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Pablo Moyano y lo vamos a poner en contexto de un hecho que ocurrió hoy a la mañana, que tiene que ver con lo sindical también, por supuesto, que es muy simbólico y podemos incluso intercambiar un poquito alrededor de eso. Se nos viene Hamilton con el recorrido deportivo, lo que pasó y lo que viene. Dale. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. ¿Por dónde arrancamos, Mariano? Yo. Bueno, hoy a las 21, Central Córdoba Unión. ¿Se escucha? Porque se me cortó. Perfecto, está muy bien. Vos dale para adelante. Bien, mañana sábado a las 17 Aldo Civi Central. ¿Tenés algo para decir? Que vamos a ver el triunfo de Central. Vamos a ver el triunfo de Central. ¿Hay penal? ¿En qué minuto fue? A las 18 Racing Argentino, a las 20 River Tigre. ¿Tenés algo para decir? Vamos a ver el triunfo de River. Pará. ¿River Tigre? Los dos, 7 puntos, están los dos segundos. Es un a 2 puntos de Independiente Rivadavia de Mendoza. Si no es el partido de la fecha, pega el palo. Hay otros. Y el recibimiento del Piti Martínez. Tenés Vélez Boca, es un partido importante. Sí, tenés razón. Vélez Pero Boca, qué bien juega Tigre, bueno, che. Disculpa, che, Juan Huracán San Lorenzo. No, bueno, ahí está el partido. ¿Huracán San Lorenzo? Sí. Por eso digo, te pides. Después de Central y el otro de Rosario, para mí, San Lorenzo Huracán es el mejor clásico. Y después claro, no tengo ninguna duda. Va bien. Sí. Y después tenés Lanús Talleres. ¿Lo dijeron al aire eso? Sí, lo dijimos al aire. Lanús Increíble. Talleres. No bueno, puedo sigo con mi asunto. 22:15 Belgrano Banfield, Newell Defensa mañana. A las 17 el domingo Sarmiento Atlético Tucumán, Platense Independiente. ¿Tenés algo para decir, compañero? Que queremos romper la racha del empate. Muy bien. A las 19:15 Huracán San Lorenzo el domingo, que tengo un quilombito ahí porque se me superpone con otro asunto. 22 la hora, ¿a qué hora? 19:15. 19:15. Qué 22, no es difícil. 22:15 Vélez Boca y Gimnasia de Mendoza Instituto. Esto no lo voy a ver, ya aviso, porque voy a estar con otro asuntito. Y el lunes a las 17... Ahora cuenta. Ahora voy a contar. El lunes a las 17, no, ¿qué podían pensar? Sino, a las 17 Barraca Gimnasia, a las 19:15 Estudiantes Riestra, Lanús Talleres, que es otro partido importante. Acordemos que Lanús está puntero. Y Estudiantes de Río Cuarto, que parece una boludez, con Independiente Rivadavia de Mendoza. Juegan a las 21:30 el lunes, que es el puntero de la zona de River. Independiente Rivadavia de Mendoza. Efectivamente, le lleva 2 puntos, creo, a River y Tigre. Así es, ¿Cuándo señor. me dijiste que juega Barracas? Barracas, se me complicó. Perdón, pensé que habías Barracas dicho. juega el lunes a las 17 con Porque Helmut. ayer jugó por Copa Ayer Argentina. jugó y clasificó Barracas, clasificó Riestra. Barracas por penales le ganó a Temperley, Riestra le ganó a Deportivo Maipú 1-0 en tiempo reglamentario. Quiero detenerme un cachitito en algo, en poner en valor la Liga Nacional de Básquet. Yo durante todo enero me dediqué a ir a ver a San Lorenzo al Pando. Mirá qué bien. Fui con mi hijo, con Fidelito, nos fuimos todos, dijimos un día, vamos a ver, juega San Lorenzo. ¿En la calle Salcedo? Vamos a ver, sí, no, ahí atrás del viejo gasómetro. De Carrefour. Bueno, ¿ves que sos un boludo? No, después tirás de la soga y después te enojás cuando te verduguero, ¿ves? ¿Ves que no podés hacer esto? Pero no podés hacer esto. Bueno, decía, fui a ver, San Lorenzo le ganó ayer 76-67 a Atenas, yo estuve ahí en el estadio con Fidelito. Mañana a las 17, a las 11 de la mañana juega Ferro Atenas, que también quisiera hacer un comentario. Hoy el domingo, también a las 11 de la mañana, 15 contra Gimnasia de Comodoro Rivadavia. ¿En qué instancia? No, estamos en la mitad de la serie regular. Bien. Pablo se engancha al final. Es muy interesante lo que pasa en la Liga Nacional. Recomiendo a todos aquellos que realmente tengan ganas de ir a disfrutar en el estadio lo que pasa en un estadio de básquetbol. Cuando se juega un partido de la Liga Nacional, pongo en valor. A mí también me gusta la NBA y digo que es un juego diferente al que hay en la Liga Nacional de Básquet. Pero lo que pasa allí, en ese estadio, es muy interesante, muy atractivo y además te encontrás con una situación en el público del deporte que es una situación muy agradable. Hay hinchas visitantes, la gente se putea durante el partido y termina el partido y salen los dos caminando por el mismo callejón. Claro. Y no pasa naranja, muchachos. Eso es muy atractivo, es muy interesante, es algo que a mí me hizo muy bien volver a disfrutar. Porque dije, hay algo, todavía no todo está perdido en este mundo de mierda. Sábado a las 17, el Manchester United contra Tottenham, a las 9:30, recomiendo ese partido. El domingo a las 17, Valencia Real Madrid, a las 14, Sassuolo Inter, y a las 13:30,
ojo, Liverpool, Manchester City. Opa, Manchester City, Liverpool. Y después tenemos a las 20:30 del domingo, tenemos lo más importante del fin de semana, por supuesto, que serán los New England Patriots contra los Seahawks de Seattle. Expropiese. ¿Se quedaron o no? Patriotas y gaviotas. Exactamente. No, los halcones serían. Seahawks es una gaviota. Hawk es halcón. Sí, pero son halcón de mar. Pero sí, lo que define es un halcón de mar. Una gaviota. Una cagada. Bueno, está bien. ¿Es la traducción literal? No me gusta. Yo diría que la sí. verdad no me gusta gaviota, me gustaban más los halcones, pero bueno, si son gaviotas. Bueno, ampliamente Cambio de equipo. No, yo soy de los Patriotas, soy de Nueva No, Inglaterra. jamás lo dudé. Claro. Son ¿Sabés patriotas de qué país, no? En este caso. No, Inglaterra. No, yo te digo. Son Seahawks, son amplios favoritos para ganar el Super Bowl. Se calcula que tienen que estar por lo menos 14, 15 puntos arriba. Pero el fútbol americano es un deporte muy complejo, entonces es tranquilo. ¿Sí? ¿Gaviotas? No, tenés razón. Halcones de mar. Es un águila pescadora. Claro. Bueno. Si dicen cualquier cosa. Este dice gaviota. Me Terrible. quedé frío cuando dijo la gaviota. Gaviota, sí, yo también. Dije la gaviota y ves un pájaro con una garra. Tiene más presencia, tiene más presencia. Dije, el escudo es un pájaro que está así. Y este dice la gaviota. Dije, bueno. Tiene más presencia, sí. Está bueno, Drake May es el mariscal de campo de Nueva Inglaterra. Sam Darnold, digamos, ¿no? Sam Darnold es el mariscal de campo del equipo de Seattle. Sí. La verdad es un gran show que va a empezar a las 20:30. En realidad va a empezar un ratito antes porque hay una previa. Les voy a contar lo que realmente les interesa. A mí me interesa más el deporte, pero les voy a contar lo que a mucha gente seguramente le interesa mucho más, que es que la apertura va a ser la Russell. La Russell es un rapero de California que va a tocar antes de que empiece el partido. Después va a estar Teddy Swims, que es un cantante de pop de Atlanta, de la ciudad de Atlanta de Estados Unidos, no de hincha Atlanta de acá. Y después tenemos a Green Day, son las bandas o los artistas que van a estar en la previa. Después viene la parafernalia de esa pelotuda del himno y todas esas anatas, Dios sabe. Aviones, ¿qué pasa? El himno argentino. El himno de Estados Unidos. El himno de Estados Unidos, que lo va a cantar Milei con la mano metida en el pecho. Y después, bueno, el Caputo ni te cuento. Bueno, y después empieza el partido y en el entretiempo va a haber un show que va a estar Bad Bunny. Vamos a escuchar qué dijo Bad Bunny, que recibió los Grammy hace muy poco tiempo, así que eso genera una expectativa muy grande sobre lo que puede ocurrir mañana en el show de entretiempo, el domingo en el show de entretiempo entre Nueva Inglaterra y Seahawks. Antes de decir gracias a Dios, voy a decir ICE afuera. ICE en realidad, que es la policía que está haciendo quilombo en Minneapolis. No somos salvajes, no somos animales, no lo somos. No somos extraterrestres. Vive Bad Bunny, va a ser el que va a animar el show de medio tiempo en Estados Unidos, por lo tanto está muy esperado esto, porque habrá que ver qué es lo que sucede con su participación y con su actuación. Vamos a recordar que Puerto Rico. Él nació en Puerto Rico. Es un estado asociado. Igual que Argentina. Estadounidense, pero el tipo, el latino. Igual que Argentina. Igual que Argentina, un estado asociado. Sí. Estaba por decir algo. Recordemos que desde hace bastante tiempo, desde que se le escapó una teta a la Toya Jackson en el show de entretiempo del Super Bowl, la transmisión del show de entretiempo del Super Bowl se hace con un leve delay de unos 10 segundos. 10 segundos, no es leve. Sí, pero con 10 segundos. Es muy importante. Un tiempo como para poder cortar censurar cosas. Lo que haya que censurar lo que haya que censurar. Sea una teta o alguien que habla. Exactamente, recordémoslo, porque eso también es algo que puede estar en discusión domingo durante el Super Bowl. Muy bien. Así que, insisto, todo esto empezó como una teta que se le escapó a la Toya Jackson hace una década más o menos. Bueno, hasta aquí, amigos, creo que estamos, ¿no? Hemos hablado bastante. No sé si les interesa que de los últimos 20 que jugaron 20 partidos, Seattle contra Nueva Inglaterra, 11 los ganó Seattle, 9 lo ganó Nueva Inglaterra, que es la segunda vez que se enfrentan en un Super Bowl. Lo ganó la vez anterior, lo ganó Nueva Inglaterra 28 a 24 con una jugada maravillosa de intercepción de Butler sobre Wilson, pero esto no le importa a nadie, esto no me importa a mí nada. Y a Caruso, a mí el Seahawks. Ahí están los Seahawks. El halcón marino 527. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Qué
vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. No sé si escucharon la historia del querubín de una iglesia de Roma. ¿La tienen esa? Vamos a empezar por el querubín. Yo creo que el querubín es bárbaro. Había en una iglesia de Roma que se llama San Lorenzo in Lucina, había un fresco que estaba deteriorado, de un angelito, un querubín, y un señor de 83 años lo restauró. Y parece ser que lo hizo con la cara muy parecida, idéntica a Giorgia Meloni, a la primera ministra de Italia. Se hizo tan famoso en las redes sociales que mucha gente empezó a ir a una iglesia que no es de las más conocidas de Roma, salvo para los lugareños. Y fue un escándalo, porque efectivamente había un angelito o angelita. Con la cara de Giorgia Meloni. Con la cara de Meloni. Bueno, como aquella en España, ¿se acuerdan? Que había, entre comillas, restaurado también un cuadro histórico e hizo cualquier cosa, un desastre. En ese caso no era reconocible nadie, arruinó por completo y se hizo famosa y la gente iba a verla. Tal cual. Pero en este caso, bueno, tuvo un cariz político, salió a hablar Giorgia Meloni diciendo que ella no era ninguna santa, etcétera, etcétera. La cuestión es que intervino el Vaticano. Y ahora le obligan al señor que tiene 83 años, a este restaurador, a que haga como corresponde a ese querubín. Pero bueno, yo había prometido hablar de algo un poco más serio que esto, que es lo que está pasando en Cuba y en Irán respecto de las relaciones con los Estados Unidos. Y rápidamente digo que en ambos casos parece ser que se empieza a abrir una vía de negociación. En el caso de Cuba, lo hablamos hace un par de días, hay un mayor bloqueo a Cuba a partir de una decisión ejecutiva, un decreto presidencial de Donald Trump, que castiga a los países que proveen de petróleo a la isla. La isla tiene un 40% de producción y de destilación propia, pero necesita importar, y ahora con lo que está pasando en Venezuela, con el bloqueo y el torniquete que le hace más fuerte Trump, hay una situación difícil que agrava la situación económica en Cuba. Hablábamos el otro día de la caída de las cifras del turismo y demás. Bueno, habló el presidente Díaz-Canel diciendo que ellos estaban dispuestos a hablar y a negociar con Estados Unidos, por supuesto en paridad de condiciones de soberanía y de respeto mutuo, ¿no? Por supuesto sabemos que Cuba hace décadas que sufre un bloqueo muy muy fuerte. Habló de Irán también, habló en conferencia de prensa la vocera de la Casa Blanca, una señora que se llama Caroline Leavitt, muy agresiva, bien al estilo Trump. Respecto de Cuba, dijo: el gobierno cubano está en sus últimas, a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de los Estados Unidos. Esto es porque Díaz-Canel dijo que él estaba dispuesto a hablar, como fue el caso de Petro. No creo que sea el caso de que Díaz-Canel vaya al Salón Oval, no lo sé, pero que hay una negociación abierta que nunca dejó de estar en términos técnicos, pero no a nivel presidencial. Pero bueno, hay una situación ahí candente. En el caso de Irán, a quien también Trump ha amenazado muchas veces, sí ya se anunció una cumbre bilateral, esto va a ser en Omán, dentro de unos días, en Medio Oriente, lo confirmó el canciller iraní Arghachi, y también bajó un poco las tensiones. Recordemos que Trump había prácticamente amenazado con desatar una nueva guerra, como la que ya hubo el año pasado, que duró 12 días, una guerra corta pero importante entre Israel y Irán, sobre todo un ataque de Israel e Irán que Irán después devolvió, ¿no? En este caso, en el caso de Irán, Caroline Leavitt, esta vocera de la Casa Blanca, también fue muy ofensiva. Dijo: quiero recordarle al régimen iraní que el presidente Donald Trump tiene muchas opciones a disposición, además de la diplomacia, como comandante en jefe del ejército más poderoso de la historia. Es decir, una amenaza militar directa, ¿no? Son situaciones que continúan a lo que pasó en Venezuela, continúan a otras situaciones de apriete que hace Donald Trump, y que golpea y negocia y logra en algunos casos que algunos dirigentes políticos, hablamos de esta semana que termina de lo que fue el caso de Petro, van y tratan de serenar un poco los ánimos y sentarse a lo que debería ocurrir siempre, que es una mesa diplomática, en condiciones de igualdad y no las que propicia esta vocera y el propio presidente Trump. Gracias, Néstor. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Entre esas cosas que nos desafía la agenda de todos los días, en esto que les dijimos desde que retomamos el ciclo, tratar de salir de esa conversación que se muerde la cola todo el tiempo. Hoy estamos con la oficina, ¿cómo era?, de respuesta oficial, y entonces 24 horas sobre todo lo que no quiere decir que no es importante, ¿no?, que se entienda, pero toda nuestra vida se nos va en la persecución del gobierno a quienes no piensan igual y las doble varas, etcétera, etcétera. Mañana nos olvidamos y se corre. Pero hay otras cosas que suceden que son realmente estructurales. Hablamos sobre el acuerdo con Estados Unidos, los acuerdos, ¿no? Tanto el del acuerdo de intercambio comercial, arancelario, etcétera, como el de minerales críticos, tierras raras, etcétera, etcétera. Entre varias otras cosas aparece este tema al que le queremos dar un poco más de tratamiento. El gobierno dispuso que el Estado argentino deje de ser querellante en la causa en la que se investigan las irregularidades en el préstamo que el gobierno de Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018. Habían sido 57.000 millones de dólares o algo por el estilo. Después se usó menos. El gobierno de Alberto Fernández dijo, el último tramo que quedaba no lo vamos a tomar. Pero además el gobierno de Alberto Fernández inició una causa, una denuncia. Bueno, ¿qué significa esto en concreto? Que la Procuración del Tesoro, es decir, los abogados del Estado, dejen de intervenir en la causa cuya carátula es Mauricio Macri y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública. Estaba básicamente intentando asignar responsabilidades por una operatoria que puede haber perjudicado al Estado argentino a sabiendas, digamos, ¿no? Y esos otros son el actual ministro de Economía, Luis Caputo, entre otras personas, y Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. Está en línea para hablar sobre este tema, porque además siguió mucho el tema, el diputado nacional Juan Marino, diputado nacional de Fuerza Patria. Juan, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? Pablo, equipo, ¿cómo andan? Buenas tardes. Ayúdanos, Juan, gracias por atendernos, a dimensionar lo grave de esta decisión del gobierno. Es grave la decisión en el sentido de que debilita una posible posición negociadora del Estado argentino frente al Fondo Monetario Internacional y ante la comunidad internacional, ¿no? Porque acá de lo que se trata y la importancia que tuvo el planteo del gobierno anterior al presentarse como querellante es sentar una posición institucional muy clara diciendo esta deuda es ilegítima, esta deuda es ilegal, corresponde a la investigación de la Comisión de Numerosos Delitos en torno a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y desde ese lugar vamos a ir a discutir, dejando en claro que acá se hizo un préstamo que excedió por lejos
la cuota que le correspondía a Argentina, un acuerdo que no llevó adelante los pasos institucionales necesarios para poder rubricarse, que ni siquiera pasó por el Congreso de la Nación. Entonces, bueno, esa era la importancia del planteo de constituirse como querellante. En ese mismo sentido, por ejemplo, un grupo de diputadas y diputados nacionales en marzo del año pasado hicimos una denuncia penal contra el acuerdo de Milei con el Fondo Monetario Internacional, que también fue un acto ilegal, y lo hicimos con el sentido de ir sentando posiciones, jurisprudencia, actos institucionales para que un futuro gobierno que sí quiera defender la soberanía argentina, que sí quiera sacarnos del desastre de la deuda que nos dejó Macri y que Milei profundiza, bueno, pueda tener mejores condiciones. Creo también que hay que señalar al mismo tiempo que el gobierno nacional solicitó que el Estado deje de ser querellante, el fiscal Picardi apeló la decisión de la jueza, intenta archivar la causa. La jueza Capuchetti, ¿no? Claro, la jueza Capuchetti, exactamente. La misma jueza que está cuestionada por su actuación en el juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Uh-huh. Que recientemente tuvimos novedades también del mal manejo que ha tenido la jueza en ese sentido, claro, para garantizar la impunidad al conjunto de los responsables. Así que bueno, que lo haya planteado el fiscal Picardi es importante porque demuestra que el camino judicial igualmente sigue abierto a pesar de la decisión del actual gobierno nacional, y eso plantea un rumbo también a todas y todos aquellos que queremos que se haga justicia con esto, que queremos que el Estado argentino en su conjunto tenga una posición clara, bueno, reclamarle a la justicia en sus instancias superiores que la causa siga abierta y que se investigue como corresponde. Juan, estamos charlando del diputado nacional Juan Marino. Siempre recordamos aquí, cuando se habla del préstamo contraído por el gobierno de Macri con el fondo, del trabajo de la coordinadora de abogados y abogadas de interés público. Hay una página que se llama FMI Argentina, donde ponen a disposición de la ciudadanía mucha información pública que demuestra lo ilegal y lo inconstitucional de la toma de ese préstamo. Ahí, métanse, está muy detallado efectivamente las irregularidades. Algunas las mencionaba Juan recién. No hubo dictamen jurídico previo, no hubo dictamen del Banco Central sobre cómo ese crédito iba a impactar en la balanza de pagos, no hubo actos administrativos a través de los cuales se haya decidido tomar el crédito, etcétera, etcétera. Pero hay algo que, y por eso entendían que era nulo el acuerdo, pero hay algo que dijiste en el arranque, Juan, que creo que le pone mucha realidad al asunto, y te pido si podés explicarlo un poco mejor. Vos dijiste: esto debilita la posición para negociar con el fondo eventualmente y en el ámbito internacional. ¿Qué querés decir con eso? A ver, un gobierno que quiera solucionar esto va a tener que ir a discutir con el fondo y va a necesitar apoyo de otros países para poder resolver esta situación. Naturalmente, mi posición... Porque la deuda es impagable, básicamente. Claro, la deuda es impagable. Mi posición histórica como militante del partido piquetero es: esta deuda hay que conocerla, no hay que pagarla, y punto. Ahora, yo también reconozco que la posición mayoritaria de las compañeras y de los compañeros con los cuales podemos llegar a ser gobierno, cuando le ganemos a Javier Milei, es que hay que renegociarlas, que hay que buscar un acuerdo, pero que sea un acuerdo soberano. Y en ese sentido, hay compañeras y compañeros que han planteado, Cristina lo ha planteado, el compañero Axel Kicillof se ha pronunciado en el mismo sentido, y bueno, discutamos sobre la base de reconocer que había un techo que el gobierno argentino podía tomar de deuda con el FMI. Todo lo que el FMI otorgó en contra de sus propios estatutos, por encima de ese techo, no se paga. Y además de manera inconstitucional, agreguemos eso, digamos, ¿no? Además del lado del Estado argentino, de manera inconstitucional, porque no pasó por el Congreso de la Nación y todas las irregularidades que vos mencionabas. Entonces, todo lo que esté dentro de la cuota que le correspondía a Argentina, que se discutan plazos, que se discutan tasas, que se discutan mecanismos para que se pueda llegar a un acuerdo. Ahora, todo lo que quedó por encima de eso no se va a pagar, no se reconoce, porque el fondo incumplió lo suyo y el gobierno de Macri también incumplió con la normativa argentina. Eso es lo que quiere decir cuando decimos debilita la posibilidad de ir a esa negociación, porque con este acto institucional el gobierno está diciendo, bueno, el Estado argentino deja de plantear que ese endeudamiento, ese acuerdo de Macri fue ilegal, fue inconstitucional, que hay que cuestionarlo judicialmente. Ahora, es una posición del gobierno actual, que después se puede modificar con un próximo gobierno, claro. También me parece importante señalarlo, y además, si la justicia prosigue en el desarrollo de la causa y efectivamente saca un fallo correcto, bueno, el Poder Judicial también es uno de los tres principales poderes del Estado argentino y también significa posición
del propio Estado argentino y puede ser utilizada en esa eventual negociación. Entonces, claro. Bueno, por eso me parece importante marcar ese contraste con el gobierno nacional. Después, por supuesto, haga lo que haga la jueza Capuchetti, puede haber apelaciones. Pero, apeló Picardi ya apeló a la resolución de Capuchetti. Claro, digo, hay instancias superiores, pero eventualmente alguien debe estar leyendo, es el momento coyuntural indicado para poder cerrar esto, ¿no? Porque después las cosas se pueden dar vuelta. Ahí la importancia de lo de Picardi, como vos mencionabas. Juan, déjame hacerte una última pregunta vinculado a esto. Queríamos dar de relieve y contar que esto estaba pasando, pero qué difícil discernir lo urgente de lo importante en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo haces para meter algo tan determinante para el futuro de la Argentina en una conversación que parece alocada y que todo el tiempo se muerde la cola? Bueno, coincido con vos, o sea, a mí me parece que hay que poner en primer lugar lo más urgente, lo más grave, que además de esta decisión de dejar de ser querella ante nosotros, tenemos algo gravísimo, que es que Milei decidió sumarse a la política de guerra de Trump contra América Latina y el Caribe. Y pretenden entretenernos con la discusión de la baja de la edad de imputabilidad, que no va a solucionar absolutamente nada en materia de delito en Argentina. Pretenden imponer una reforma antilaboral, prohibiendo las huelgas y los piquetes, que no lo van a lograr porque la clase obrera va a seguir luchando y haciendo huelgas y piquetes. Pero mientras tanto está haciendo algo muy grave, que es romper todos los tratados históricos que establecen que América Latina es una zona de paz, y está subordinando a las Fuerzas Armadas Argentinas al aparato militar del Pentágono y a su estrategia de guerra contra la región. Y públicamente declaró Milei que está dispuesto a colaborar militarmente con futuras acciones militares de Trump contra nuestra región. Es gravísimo, es un presidente pro-guerra, está poniendo en riesgo la paz, y convertir a América Latina en una zona de guerra nos afecta económicamente, porque no hay inversiones donde hay zona de guerra, nos afecta humanitariamente, porque la guerra conlleva crisis humanitaria, políticamente se restringen siempre las libertades políticas cuando hay guerra. Bueno, de hecho, este decreto inconstitucional con el cual reformaron el sistema de inteligencia para permitir la construcción de un Estado policial va en ese mismo sentido. Entonces, por eso hoy yo presenté un proyecto de juicio político contra Javier Milei, para hacer lo que vos decís, para tratar de instalar en la discusión lo urgente y lo necesario. Por más que uno piense que hoy no es viable inmediatamente en el Congreso, dada la correlación de fuerzas que emergió del último resultado electoral, sí creo que es procedente constitucionalmente, y sí creo que es plantear un camino para que el día de mañana, cuando el efecto de la guerra genere consecuencias muy graves, cuando la crisis económica se profundice, cuando el desgobierno se agrave y haya algunos de los que hoy son aliados del gobierno que rompan con el gobierno, algunos de los que hoy son oposición pero todavía no tienen un camino claro de cómo enfrentar al gobierno, bueno, vean que hay un camino institucional a través del juicio político para construir una salida, para defender a la nación, para defender la paz y también para defender la soberanía, incluso en temas como el que vos mencionabas al principio del tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de Macri. Juan, gracias, como siempre, un gran abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Juan Marino, diputado nacional. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12, periodismo con opinión. No fue magia. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia.
No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Hola, soy Carolina Guevara, soy actriz y las quería invitar a las funciones de Carnada, la última obra de Susana Torres Molina, que reestrenamos el próximo domingo 8 de febrero en el Portón de Sánchez, con dirección de Cintia Miraglia y las actuaciones de Ingrid Pellicori, Anaí Gada y yo. Carnada narra el encuentro feroz entre tres mujeres, donde se aborda la negación, la complicidad que conlleva esa negación en relación a un victimario, la búsqueda de justicia, la necesidad de reparación en un cruce entre lo real y lo fantástico. Estaremos solo los domingos de febrero y marzo a las 20 horas en el Portón de Sánchez. Esto es Sánchez de Bustamante 1034. Las entradas las podés comprar por alternativa teatral y si lo haces antes del 8 de febrero tenés un 50% de descuento. Imperdible. Te esperamos, son solo 8 funciones. Nos vemos en el teatro. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste, quedó abierta y puedo escuchar tu llamada.
5 de la tarde, 53 minutitos, 30 grados. Che, hace calor, todavía. 30 grados la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Va a estar tranquilo el tiempo durante todo el fin de semana. No va a haber precipitaciones. Mañana, más que nada, despejado. 30 la máxima de mañana, 31 la del domingo. Siempre, insisto, aquí en el AMBA. Luis Pablo, nos quedó pendiente lo de Pablo Moyano. Bienvenido a la Argentina. Bienvenido a la Argentina, Pablo Moyano, que hizo declaraciones y muy fuertes. En unos minutos o segundos las vamos a escuchar. Pero lo novedoso, o lo destacable si se quiere, es que esta mañana encabezó una asamblea en la planta de Coca-Cola. Ni más ni menos, en pleno acuerdo con los Estados Unidos. Pablo Moyano hizo una asamblea o encabezó una asamblea en la planta de Coca-Cola con 1.500 trabajadores de la empresa. No era en Villa Adelina, creo que es, ¿no? No estoy del todo seguro, pero pongamos que sí, que en Villa Adelina. Villa Celina, Villa perdón. Celina, ahí está. Decía, no era una asamblea chiquita, no era en un cuarto chiquito con 20 trabajadores, eran 1.500, son plantas grandes. Y en ese contexto, bueno, en la que por supuesto estaban reclamando por distintos derechos puntuales de los trabajadores de Coca-Cola, efectivización de contratados, mejoras en el presentismo, la incorporación de personal nocturno, por supuesto, temas salariales. En ese contexto termina convocándose a un paro por tiempo indeterminado. ¿Quién decía? Carlos, que quería un paro por tiempo indeterminado. Bueno, los trabajadores de Coca-Cola lo convocaron con Pablo Moyano a la cabeza y aseguraron también su presencia el 11 de febrero, el miércoles que viene, mientras se trata en el Senado la reforma laboral. Es muy simbólico, se trata de Coca-Cola. Y para reaparición de Pablo Moyano, claro. Vaya escena que eligió, ¿no? Vean o escenario. Ahora escuchamos el testimonio, pero imaginen la imagen de un canal de noticias. Era Pablo Moyano hablando y diciendo lo que vamos a escuchar, y atrás se veía una lata de Coca-Cola. Es muy fuerte, sí, es muy simbólico, fuerte, como dice Luis Pa. A ver, Charlie, escuchamos qué es lo que dijo Pablo Moyano esta mañana. Escuchás a Majul, a Wiñaski, a tus colegas de La Nación y de TN, bueno, es una ley que va a traer mayor trabajo, mejores beneficios. Uno que entiende cómo son los convenios colectivos es totalmente lo contrario. Las vacaciones, el aguinaldo, el sistema de salud, bueno, un montón de artículos que van en contra de los trabajadores. Sí. Si fuera tan beneficioso hubiera salido como por un tubo en el Senado. Quiere decir que todo... Sí. Quiere decir, y hacemos responsable a los gobernadores del peronismo, que son los que todavía están dudando. ¿Qué tenés que dudar, senador peronista, si es una ley que va en contra de los laburantes? No tenés nada que dudar. Hacés campaña con la marcha peronista, con los cuadros de Perón y Evita, y cuando sale una ley en contra de los trabajadores, que es para cagar a los trabajadores, dudan o se cotizan, como se cotizaron con la ley Baneco. Bueno, poco que agregar, ¿no? Sí. A lo que dice Pablo Moyano. Está tan bastante sencillo claro. verla, ¿no? Además, sí. ¿no? Tanta conversa. Así es. Bueno, y además de esta parte del modelo, se refirió a otra parte del modelo que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Pero se hacen los guapos cuando hay 200 jubilados, ahí salen los bravos custodios de la federal, los guapos con los pobres viejitos, los llenan de gases, pero el miércoles, bueno. ¿Le vamos a tener miedo a la policía el miércoles? Así que bueno, nos vemos el miércoles, Patricia Burrich, Luro Porredón y Caputo. Nos vemos el miércoles para decirle no a la reforma laboral. Pablo Moyano hablando de ajuste en el primero de los testimonios y de represión en el segundo, que es el secreto o la receta que lleva adelante Javier Milei. Bueno, insisto, casi que vamos cerrando el programa con el tema que lo abrimos. Sobre todo después de conocer la decisión de la CGT de decidir una movilización para el miércoles y no otras variantes de lo que estaba arriba de la mesa y que otros gremios querían, que efectivamente era movilización con paro. En esta misma entrevista, Pablo Moyano dice que un paro es muy importante para la movilización, para garantizar la presencia de la movilización. No es que la movilización, nos quedamos charlando después, no es que la movilización no sea importante ni es para minimizar. Es ver cuáles eran las discusiones de distintos sectores del movimiento obrero, bueno, y termina quedando la más, la menos, no sé si menos comprometida, pero la que le pone menos
carne al asador. Claro, conociendo, por eso yo insistía al comienzo, es importante tener en cuenta los bueyes con que aramos, ¿no? Conociendo esos bueyes, no era la peor de las posibilidades que se convoque una movilización. Claro. Podría haber sido todavía peor, entre comillas, desde el punto de vista mío, en este caso, ¿no? Claro, podrían no haber convocado ni siquiera movilizar. Eso estaba dentro de las posibilidades, porque lo han hecho varias veces. Que movilicen y que abran la puerta, que cada uno de los sindicatos que quiera parar, pare, bueno, y se convoque una gran movilización. Va a haber que ver qué es lo que pasa efectivamente el miércoles, ¿no? Claro. Me parece que, bueno, ahí vamos a poder decir, ¿movilizaron en serio o fue un anuncio simbólico para quedar bien, ¿no? Si la CGT moviliza en serio, por más que no haya un paro, me parece que puede ser un hecho trascendente. No, seguro, una movilización siempre lo es y convocada por las centrales. Me parece que englobamos en esta discusión, englobamos muchas otras alrededor de cómo está hoy ese sector de la conducción del movimiento obrero. Estábamos ahí, lo estaba buscando, Mariano. Estuvo medio bajo perfil Pablo Moyano en estos meses. Estuvo bajo perfil. Nos preguntábamos por qué, no lo tengo muy en claro, pero bueno, remarco lo que decía Luispa. Reaparece muy confrontativo y en esa imagen que queda congelada, la van a ver, haciéndole un paro ni más ni menos a Coca-Cola. Y un día después del acuerdo con los Estados Unidos. Un día después del acuerdo y cuando la CGT dice, bueno, de todas las opciones que teníamos arriba de la mesa, solo agrego yo, solo es movilización, no es con paro ni nada. Vamos con la más flojita, digamos. No es la más flojita. Claro, difícil. Podría haber más flojita. No hacer nada. Como dicen, claro. Sí. No hacer nada. No hacer nada, sí. Conociendo los bueyes con lo que hagamos, era una posibilidad. Sí. ¿Me dejás recordar la cita de la movilización de mañana? Muy importante. 7F, antifascista, antirracista, antiimperialista es la consigna o son las consignas. Ninguna vida es descartable. Es una movilización en contra de la reforma laboral, en contra de todos los aspectos de Javier Milei. Busca ser transversal. Las principales centrales, sindicatos están convocando. Esto es mañana en Plaza de Mayo a las 4 de la tarde. Déjame decir una cosa, yo no estoy de acuerdo con que, creo que Juan dijo recién que era los espejitos de color era la reforma del Código Penal. Para mí no es un espejito de color, es algo muy grave, no es una boludez. El gobierno nos pone frente a esas situaciones. Claro. Todos los temas que plantean implican grandes retrocesos. Sí. Uno no termina de saber si tiran por todos lados para agotar, si para pasa, agobiar. pasa, la famosa si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Y yo creo que lo que yo interpreto es que lo que le importa son determinadas situaciones y lo demás mete mucho ruido. Pero claro, si pasa, es grave. Sí. Es muy grave. Vamos a hablar de eso también porque está en el temario. Dos cositas. Sí, señor. 2004 fue el Super Bowl en donde Janet Jackson mostró la teta, no era la toya. Estábamos preocupados de quién era la teta que había aparecido en el Super Bowl. Era con Justin Timberlake, una especie de pasito de baile que hicieron, y a partir de ahí se comenzó el delay en las transmisiones en vivo, no solo del Super Bowl, sino del Oscar y tantísimas otras. En algunos casos era, como bien vos decís, de un segundo, en otros casos llegó a los 30 segundos. O sea, hubo casi sin diferido. Lo que pasa es que no hay un control ahora a partir de las diversas plataformas, porque vos no es que ahora te llega todo al mismo tiempo, o sea, por internet te llega un tiempo, entonces no se sabe muy bien cuánto es el delay del lugar desde donde se emite la transmisión, pero hay delay. Nos vamos, gracias por lindos momentos en los que poníamos el partido y la radio, ¿no? Sí, al mismo tiempo, que todo salía. Imposible ahora. Y horrible momento que te gritan los goles. Claro. No, por favor. Peor que te gritan el gol es el silencio. Penal para tu equipo. Y vos sabés que hay un vecino que es de tu equipo que siempre grita los goles de tu equipo. Y en este caso no lo grita. Si la puta que lo parió me cago. Son las 6, nos tenemos que ir. ¡Qué temón! ¿Cómo resuelven eso en sus casas? Opciones, lo vamos a hablar la semana que viene, sin duda. Está en la agenda, quiero saberla. Claro, ser el primero y gritarlo vos. Exactamente. ser el que jode y no el jodido. Exactamente. Bueno, algo menos selvático, si podemos encontrar mejor. Nos vamos. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes para seguir haciendo que vuelvan. Primera semana de este ciclo 2026. Néstor, Luis Pablo Gil. Nos reencontramos el lunes. La semana que viene. Ay, me estás matando. No, si querés hacer algún anuncio en relación al lunes, no. El lunes lo hacemos. Sí, vuelve QR. El lunes vuelve QR, sí señor, tenés razón. Sí señor, allí estaremos. Vamos a dar coordenadas aquí en la tarde para que estén allí prontos. Y se enterarán por Vamos a hacer un mapa. Que la pasen muy bien. Chau, chau. Chau.